Este programa tiene 20 años y es la primera vez que nos van a dar una vacación de 3 semanas. Es decir, a partir del próximo lunes nos descansaremos hasta el 6 de enero, así que feliz Navidad, próspero año nuevo. Y ya empezamos con el último programa de 2019. Yo anuncio 4 hechos aislados y manejo una hipótesis de trabajo. Al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le encanta chantajear. Es parte de su esencia, ya nos lo ha hecho varias veces. Y en esta ocasión tal vez estemos ante otra forma de chantaje, porque primero lanzó la idea de que ya nos tenía en la mira para poner a los carteles mexicanos en la lista de organismos terroristas con todo tipo de consecuencias que ya discutimos aquí hace un par de semanas. Respondió al gobierno de México, hubo un gran debate, se sacó a ondear la bandera nacional en algunos círculos, en otros se dijo que no pasaba nada. Y el jueves pasado llega el procurador de Estados Unidos a una visita relámpago. Al día siguiente, Evo Morales, un personaje incómodo para Washington, deja el país sin dar demasiadas explicaciones, si va a regresar, no va a regresar, se fue a Cuba por razones médicas y se va a Argentina y no sabemos si regresa o no regresa. Y el sábado Trump anuncia, el fin de semana, lanza un tuit diciendo que siempre no, que decidió esperar a meter a los carteles mexicanos en esa lista. Y el día de hoy, pues todos son palabras un poquito de melcocha de allá y acá, y se dice que qué bueno, que la colaboración, que vamos a ser casi primos hermanos a partir de ahora. No lo sé, tal vez no haya ninguna relación entre los hechos, pero tal vez sí, y vale la pena que lo exploremos un poco. Oye, primero que es un chantajista claramente, y estoy seguro que los próximos 3 o 4 días nos va a decir en el Twitter qué demonios obtuvo esta negociación con México, que terminó de una manera, como tú dices, pues francamente amistosa, casi de abrazo y beso. Un hombre, dice Trump, al que quiero tanto, al que me cae tan bien como López Obrador, me pidió que reconsiderara el tema de los cárteles. ¿Cómo le voy a decir yo al presidente de México que no? Ese fue el tono de su tuitazo. Y bueno, pues acababa efectivamente la reunión con Barr, lo que se imaginaba uno, hay una intervención de drones y de todo lo demás, en abrazo, beso. Vamos a ver qué consecuencias tiene o qué implicaciones puede tener esto en la cooperación México-Estados Unidos, porque yo no me fío un pelo de estas declaraciones políticas. Deberían decirnos cuál es el grado de compromiso que tenemos. Además, yo creo que es saludable para la nación. ¿Cuál es el grado de compromiso que tenemos con los Estados Unidos? ¿Cuál es el papel que está jugando el FBI hasta ahora en la investigación del caso de los LeBaron? Y bueno, pues no estoy seguro si lo ligaría con lo de Evo Morales, pero estoy seguro que para los Estados Unidos no era un asunto cómodo tener a un líder que en su momento pues, fue ubicado como líder cocalero. No quiere decir que esté vinculado al narco ni cosa que se le parezca, pero para los Estados Unidos era incómodo. Y para México se convirtió en un personaje incómodo. Al llegar aquí lo querían poner a la altura de Allende, de Jacobo Arbenz, y resulta que estuvo un mes y nos dijo adiós, muy buenas, me voy a curar a Cuba. Incluso es poco considerado con México después del despliegue político que el gobierno de López Obrador hizo para recibirlo. Pero en fin, no estoy seguro que estén conectados. Sobre el primer asunto estoy absolutamente de acuerdo. No se podría descartar que hubiera alguna relación entre la salida de Evo y, digamos, este anuncio de Donald Trump. Pero en todo caso hay otras hipótesis por ahí y otras versiones en el sentido de que se quitó por el momento, digamos, esta disposición de declarar a los cárteles como terroristas, por todo lo que implica, pero a cambio de algo incluso más importante que lo de Evo. Desde luego que no le gustaba a Estados Unidos que estuviera Evo aquí con esa recepción que se le dio. Pero, por ejemplo, en la columna del día de hoy de Salvador García Soto, maneja información fidedigna, se supone, o por lo menos hipótesis, en el sentido de que le están solicitando a México sí hacer acciones conjuntas, algo que había ofrecido Marcelo Ebrard. Dijo, no, a ver, que declaren ellos unilateralmente a los cárteles como terrorismo, no lo vamos a aceptar, porque eso le da la posibilidad a Estados Unidos de actuar unilateralmente y afecta a nuestra soberanía, etcétera, ¿no? Desde luego que sí. Pero sí estamos dispuestos a platicar para hacer acciones conjuntas, de común acuerdo y dentro de ciertos límites, desde luego, de respeto a la soberanía. Bueno,
pues lo que dice García Soto es sí, sí va a haber ese tipo de acciones conjuntas por aquí, por allá, y que además están solicitando la aprehensión del líder del cártel de Nueva Generación, Estados Unidos. O sea, ya no se van por Ovidio, sino que ahora se van sobre el Mencho. Así es, el Mencho, y también la extradición del hijo del Mencho. Vamos a ver si eso ocurre. Por ejemplo, la extradición sería una señal, dice ahí. Está en capilla, ¿sí? Salvador, si efectivamente lo mandan para allá, entonces a lo mejor las cosas efectivamente van por ahí. Pero la conclusión sería, no es solamente lo de Evo, en caso de que haya estado metido dentro, digamos, de las peticiones, exigencias, como se les quiera llamar, de Estados Unidos, sino cosas que van más a fondo para combatir al cártel, a los cárteles, pues, a final de cuentas, que es parte de la preocupación y la motivación que tiene Estados Unidos para decir, estamos considerando declarar terrorismo a los cárteles mexicanos. Ahora, eso va a quitar el hecho de que de aquí a noviembre, a las elecciones, vuelvan a utilizar esa carta, pues quién sabe, porque sí le hacen. Ahorita por lo pronto no. Si sucede cualquier otra cosa por ahí, la vuelven a meter para ir pidiendo diferentes cosas. Bien interesante lo que plantea sobre acciones conjuntas. De hecho, me parecería muy positivo que hubiera un enfoque conjunto primero. Es decir, antes de las acciones, el enfoque, una estrategia compartida en la cual se acepta que los dos países se comprometen a tal y cual cosa con una cierta simetría. Porque lo de acciones conjuntas sin estrategia común me suena que vamos a seguir viendo más de lo mismo, que las acciones conjuntas se hacen en México sin que eso repercuta en compromisos de Estados Unidos para hacer acciones en su territorio que comparte con México. Pongo un ejemplo clarísimo y que ya está afortunadamente metiéndose en la agenda, el contrabando de armas. Hasta ahora las acciones se han sido en el lado mexicano. No hay evidencia de que se estén haciendo en el lado estadounidense. Ojalá y sea el caso. Pero hablando de ese enfoque común, hay un montón de áreas concretas en las cuales serviría más simetría. Pongo uno en concreto. La DEA tiene unidades de investigaciones sensibles en 13 países. Una de ellas en la policía, lo que era la Policía Federal, ahora la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Sabemos que la DEA hace investigaciones muy cuidadosas de los agentes que van a estar en esa unidad, los vetean, como dicen ellos, los investigan, los someten a todo tipo de pruebas. Yo creo que también sería correcto que el gobierno de México, antes de aceptar un agente de la DEA, haga lo mismo, porque eso jamás sucede. Jamás se les pide cuenta del tipo de personas que nos están enviando. Vamos a suponer que todos son buenos, pero valdría la pena que nos enteráramos más. Es decir, podría seguir de que sobre lo oportuno de un enfoque común, dentro del cual ahí sí se acuerden las acciones conjuntas que beneficien a los dos países y no solo a una estrategia armada en Washington, pero sin ser consensada con México. Totalmente de acuerdo y ojalá se haga, aunque lo dudo. Yo me conformaría con que tuviéramos como líneas generales de en qué se va a cooperar, quién se va a hacer responsable de qué cosa y hasta dónde llega esto que tanta satisfacción genera en Washington. A mí cuando Trump sale y dice eso, además no recuerdo desde George Bush, hijo, en el momento en el cual todavía estaba en el idilio con Fox, que dijo, si este señor me pide un acuerdo migratorio al que quiero tanto, pues se lo voy a tener que dar. Después se nos cruzó el 2001 y ya no hubo acuerdo migratorio, no hubo absolutamente nada. Pero desde entonces no había oído una expresión de un presidente de los Estados Unidos con tanto afecto personal a un presidente como la que emitió el viernes a López Obrador, siendo un presidente que me agrada tanto, que me es tan simpático. Por supuesto, si me lo pide, se lo concedo. Está rara, digamos, el fraseo. Y tampoco creo que prospere mucho porque la mecánica que tenemos en la negociación, déjenme irme a otro canal de la relación que es el TEMEC, pues México ya había firmado, inicializado, además lo hicimos en Argentina, el famoso TEMEC, y diciendo, este es el paquete. Nosotros ya lo ratificamos, el Senado de la República ya lo ratificó, y resulta que le estamos metiendo adendas, agregados, e incluso, digamos, elementos de renegociación
que no sé si satisfacen de pronto a Donald Trump. Nos quería clavar el tema del acero y aluminio de último minuto, que también es el método que tienen los demócratas y él, decir, ya está pactado y para ti es fundamental, pues ahora concédeme tu pluma que está muy bonita, mi querido Sergio. Es decir, me encanta. Entonces, si hay algo ahí, gato encerrado, nos merecemos saber de qué se trata, nos merecemos saber qué le dimos en este caso, a la administración norteamericana para que se fueran tan satisfechos, porque pues yo me permito recordar que Ovidio hasta la fecha sigue prófugo. O sea, esta es una debilidad del Estado mexicano, es una expresión de una soberanía maltrecha. Ovidio lo fueron a atrapar con propósitos de extradición y échenle un galgo. Yo no tengo ni idea dónde está, pero el gobierno tampoco. El tema del Menchito pues está ya en capilla, estaría en cuestión de irse. Había una cuestión legal por cumplimentar. Lo demás, pues yo creo que el gobierno mexicano dirá, si no encuentro Ovidio, dime dónde está el Mencho, ¿no? Es decir, no solo es una cuestión de voluntad política, sino de capacidad operativa del Estado mexicano. ¿Se habrá negociado algo ahí? No tengo ni la menor idea, pero subrayo, nos merecemos saber eso. Espero que lo vayamos viendo, lo vayamos sabiendo, que se nos informe de una u otra No manera. por Trump, es lo que quiero decir. Sí, exactamente, yo también. Pero digo, iremos viendo qué es lo que sucede y qué había detrás, porque esta expresión de Trump, decir, mira, me lo pidió aquí mi colega, que me cae tan bien, y bueno, pues le vamos a conceder, pues es evidentemente una forma diplomática. Es cierto que lo ha tratado desde el principio muy bien, a diferencia de otros presidentes. El tono. Sí, pero desde luego que detrás de eso está, pues que me aceptaron, o cuáles de mis exigencias me están aceptando. No es nada más porque me cayó bien, ¿verdad? Simplemente decir, bueno, si me están aceptando las condiciones que les estoy poniendo, que no sabemos cuáles son, ni si se van a cumplir o no, o en qué términos, pero me imagino que algo hay de eso, más allá de la simpatía que le pueda inspirar López Obrador al presidente Trump. En todo caso, lo que sí es que efectivamente habrá que ver, porque sí puede haber aquí, o puede ocurrir, ya se ha dicho mucho, pero lo retomo, puede ocurrir lo que pasó en materia migratoria, que la política estaba diseñada en un sentido, ¿no? Lo que consideraba López Obrador que tenía que ser más humanista, abierta, para contrastar con la crueldad de los gobiernos neoliberales, y resulta que Trump les volteó en 180 grados la política y tuvieron que aceptar y tuvieron que apechugar, y entonces Trump dijo, vean al presidente López Obrador, miren qué bien. Sí, pero les cambió completamente la política. ¿Hasta dónde? Que es la cuestión que muchos expertos también en este tema del narcotráfico y la seguridad dicen es, ahorita López Obrador dice besos y abrazos, ya no nos vamos a meter, eso no sirvió, ya vimos 12 años de una política agresiva, de fuerza, que arrojó miles de muertos, cientos de miles, no va por ahí. Estados Unidos insiste en que por ahí debe de ser, o alguna modificación o algún cambio de estrategia, pero en esencia es ese. Y lo han estado dice y dice. Van a forzar la mano, o ya los acuerdos que tengan que ver con este arreglo, ya implican que eventualmente esta política declarada de López Obrador, pues de pacifismo, no sé cómo llamarle, le va a ir torciendo la mano para que otra vez se vayan sobre los cárteles, otra vez utilizando la fuerza, en fin, cambiarle la estrategia original de López Obrador. Bueno, independientemente de la esencia de la relación, sí tenemos que reconocerle al presidente mexicano la forma tan peculiar como han apaciguado a Donald Trump. Creo que en todo el mundo deben estar observando con sorpresa cómo tiene palabras amables para otro líder, para algún otro líder, porque se la pasa ofendiendo al que se le pone por enfrente. A excepción de Boris Johnson, por ejemplo, de Gran Bretaña, al cual alaba una y otra vez. Porque hay coincidencia. Porque hay coincidencia ideológica, pero aquí estamos ante un hecho inédito que tal vez valga la pena, porque y hay que reconocerle al presidente mexicano esa capacidad de tranquilizar al exaltado del vecino. Bolsonaro se estará preguntando, ¿no? Yo que soy tan amigo de este señor, a mí me puso aranceles. Claro. Y en cambio el mexicano los he eludido de todos. No, el tema es que dimos a cambio, ¿no? Para que esté tan contento. No creo que sea solamente simpatía personal, porque creo que nunca se han visto, ¿no? Mira, eso creo que nos corresponde a nosotros averiguar qué le dieron a cambio, pero lo seguiremos haciendo en el 2020. Por ahora nos vamos.
Bueno, en el segundo bloque les propongo que sigamos con el tema de la violencia, pero circunscrito a una entidad, a Morelos. Y les propongo dos datos, dos postales como para reflexionar sobre el particular. Impunidad Cero publicó un estudio perturbador en el cual se demuestra que 9 de cada 10 homicidios en México, 9 de cada 10, el 90%, no tienen consecuencias. Vamos, que es asesinar a una persona en este país no tiene prácticamente posibilidad de que tenga consecuencias. Pero hay entidades federativas como Morelos, que es la peor, en donde llega a 99%. O sea, es tan improbable. Si puedes asesinar a alguien en Morelos y la posibilidad de que te atrapen es bajísima. Vamos, lo más normal es que no ocurra nada. Y puede ocurrir incluso este hecho de matar a alguien en la persona del jefe de la policía de Cuernavaca. Y la reacción de las autoridades es volver a pedir la Guardia Nacional. Y yo me pregunto de verdad si tiene sentido efectivamente volver por la vía del despliegue. Hoy nos enteramos por Reforma que nunca habíamos tenido tanto despliegue militar como en este sexenio. Estamos como un 18% por arriba de los números que tuvo Felipe Calderón. O sea, tienes despliegue como nunca. La reacción del presidente municipal es: mándenme la Guardia Nacional, que me acaban de matar efectivamente a mi director de Seguridad Pública. Lo puedo entender, pero al mismo tiempo me pregunto, ¿en qué momento nos vamos a encargar? No solamente de que haya un despliegue militar o federal, como usted lo quiera llamar, sino que haya también un brazo, que aquel que comete un delito en este país, el de la Procuración de Justicia, empiece a funcionar. Tú puedes tener todo el despliegue que te dé la gana y en algún momento puedes cambiar la correlación de fuerzas en el terreno, pero si no tiene ninguna consecuencia matar a alguien, pues no creo que avancemos demasiado. Hago un último apunte. Si matar no tiene consecuencias, pues ya me imagino usted cuando llega a la oficina del Ministerio Público y dice: me robaron mi celular o me robaron mi coche, va a decir: fórmese, si no atendemos los homicidios, mucho menos vamos a atender los robos, omisiones y violaciones. O sea, todo el conjunto de delitos que en este país importa hasta el 94% sin ninguna consecuencia, es el nivel de impunidad que tenemos, pues creo que en algún momento, llevamos todo el siglo hablando de despliegues y de todo lo demás, y sigo sin ver un debate serio sobre qué hacer con las fiscalías. O sea, buena parte han pasado a ser procuradurías a fiscalías y seguimos teniendo el mismo drama. ¿Qué reflexión hace sobre Morelos? Un estado, pues, casi mi casa, voy bastante, desde hace varias décadas. Y desde esa perspectiva creo que sí, el panorama, Morelos está convirtiéndose en un lastre pesadísimo para el gobierno de la 4T, porque no es solo, no son solo las cifras de la impunidad, sino que es el cuarto estado por número de homicidios, arriba del 20% que marca Naciones Unidas. 20 homicidios por cada 100,000 habitantes, tiene 37. Está abajo de Guanajuato, que ocupa el primer lugar. Y es un inevitable asociar al gobierno de Morelos con Morena, porque Morena fue decisivo en poner al gobernador que hay. Y en ese contexto, llama la atención la última petición que se nos hizo de tener paciencia otro año. Vamos, creo que los yucatecos pueden darle paciencia al gobierno de la 4T, porque sus tasas de delitos son muy bajas, están muy tranquilos, dicen: bueno, pues nosotros esperamos 1, 2, 3 años, el tiempo que sea necesario, pero hay otras entidades en donde la urgencia es enorme. Guanajuato, bueno, donde hay más homicidios, Guanajuato 1, Morelos Colima otro. es muy alto. Colima es otro. Y sin embargo, en el caso de Morelos llama la atención la parálisis que sale del gobierno de la 4T, no hacen nada. Y hay rumores de una corrupción muy extendida. Se habla de 3 gobernadores, uno de los cuales se dedica a cobrar moches. Y sin embargo, ningún silencio, pese a que el día de hoy el secretario de Relaciones, Marcelo Ebrard, proclamó la tolerancia cero. Bueno, será para ciertos asuntos, pero no para otros como el de Morelos o el de Baja California, donde Bonilla también, se dice, hizo regalos millonarios a diputados para que fueran generosos en la extensión de su periodo. Es decir, yo creo que la paciencia
se está agotando en algunas regiones, en algunas ciudades, y Morelos, me da la impresión, es una de ellas. Y no sé qué demonios están esperando para tomar medidas, porque quienes vamos a Morelos nos damos cuenta que aquello es una... Ahí tenemos un estado ausente. Sí. Volviendo al tema general, más allá de Morelos, que no sea grave lo que pasa en Morelos, por supuesto que sí, pero la idea esta de, es muy fácil, porque así fue durante mucho tiempo en la campaña de López Obrador, decir, yo les ofrezco impunidad, acabar con la impunidad, yo les ofrezco que ahora sí va a haber ya, digamos, una aplicación de la ley sistemática. Recordemos que esto viene desde hace tiempo, en los indicadores de impunidad somos el país más impune de América Latina, o de América en general. No sé qué contraste con otros países ya del resto del mundo, pero aquí en este continente, México es en donde prevalece la impunidad, el país con menos castigo, digamos, a delitos de todo tipo. Entonces traemos, digamos, venimos arrastrando ese problema desde hace mucho tiempo, y el decir voy a terminar con la impunidad, a de veras hacerlo, pues hay un trecho muy importante entre las promesas de campaña y luego la realidad, que desde luego es muy complicado porque además es un rompecabezas. Es decir, no es solamente la disposición del gobierno, que aunque la haya, y no lo dudo, que decir, bueno, vamos a de veras a tratar de terminar con la impunidad. Pues sí, pero resulta que están, digamos, todos los ministerios, las fiscalías, la falta de preparación de mucho del personal que hay. Si además, como está en muchos campos haciendo este gobierno, despidiendo a gente más que lleva ya más tiempo, que se ha formado, digamos, en esas instituciones, y entra gente nueva, pues entonces va a ser más difícil de lo que se pensaba o más difícil de lo que se ofreció. La repercusión que puede tener eso en términos, digamos, de popularidad, de apoyo, ya se está viendo, porque el apoyo al presidente es muy alto todavía, 60 y tantos % en promedio, dicen las encuestas, pero a la hora de preguntar cuestiones en concreto, el que más tiene rechazo, el que más tiene dudas, el que más está costando es la seguridad. Más que la corrupción, más que la falta de crecimiento económico, es la seguridad. Eso le va a ir mermando en la medida en que no se pueda bajar la impunidad, que tiene que ver con la seguridad, por supuesto, por un lado, y con la corrupción, por otro. Sí, quién sabe cuánto se vaya a tardar, pero ahí está el foco rojo. Y quiero simplemente recordar que cuando inició el gobierno de Peña Nieto, también muchos decíamos, analistas y expertos desde luego decían, este va a ser el mayor lastre para Peña Nieto. A lo mejor le va muy bien, como le fue en su momento, lo de las reformas estructurales, logra el acuerdo de las oposiciones para sacar adelante el programa económico que traía y de reformas, pero la seguridad, porque no está planteando nada distinto que Calderón, eso es lo que le va a ir mermando. Y de hecho lo de Ayotzinapa fue un reflejo, digamos, de un problema que vino de la propia inseguridad. Entonces no está tan sencillo. Dices, no hay paciencia para un año más. Sí, pero no se puede resolver esto de un día para otro. Yo tengo la impresión de que, bueno, más allá de la popularidad del presidente, que en este caso creo que no es tan relevante, pues estamos hablando de los homicidios en este país, estamos a punto de terminar el año con el nivel más alto. Estamos a punto de que eso ocurra, nivel más alto de los últimos, desde que tenemos registro. Y estamos volviendo a niveles, dicen algunos especialistas, de la época post-revolucionaria, lo cual es una tragedia en toda la línea. Pero déjenme regresar al punto, no de la seguridad, que creo que es un asunto importante, pero ampliamente discutido. No, la procuración de justicia, está bien, mataron a mucha gente, mataron a 30,000. Bueno, ¿qué consecuencias tiene en México matar a 30,000? Pues resulta que si fueran penaltis, el portero, que es el procurador, a nivel nacional para 10 de 90, pero en Morelos le meten todos. Tú dices, oiga, ni uno puede parar, o sea, no hay un porcentaje acreditable en términos de capacidades del Ministerio Público para hacer su trabajo, y lo remito a algo que tiene que ver con la capital de la República, que se supone que está bien dotada institucionalmente. La administración de Claudia Sheinbaum, por cierto, cumplió un año, y una encuesta reciente decía que la aprueban, pero que el tema fundamental, el 85% de los capitalinos dice que la inseguridad es el gran asunto. Y está ligado a la procuración de justicia. O sea, el número de delitos que son procesados en la capital es bajísimo. Y me remito al primer operativo de García Harfuch. El secretario de Seguridad Pública de esta administración capitalina arranca con un despliegue, detiene en flagrancia a 31, si no me falla la memoria, narcos, y resulta que entre la procuración de justicia y los jueces se les cayó el caso. Y tú dices, o sea, estos ya no resuelven los asesinatos,
perdón que lo ponga de esta manera, ocuparse de las violaciones, de los robos, de las extorsiones, pues si lo gordo del problema no lo atienden, yo me pregunto qué estamos haciendo. Pero regreso a la escala nacional, pues no debería haber problema más importante en este país que estar con el látigo sobre todos los fiscales diciendo, a ver, no puede ser que en su tierra maten a alguien y se estén tan como Pedro por su casa. Si no hay un ejemplo, digamos, claro de que las reglas se aplican, tú puedes seguir, como lo dijo claramente Amnistía Internacional en su informe sobre esta administración, endurezcan las penas todo lo que quieran, digan que van a meter a la cárcel y prisión preventiva a medio mundo. No en este país sigue sin ser efectivo aquello del que mata es castigado. Y si no hay consecuencia en los homicidios, yo no veo que avancemos en otras materias. Tienes toda la razón. Es ahí un área tan farragosa. Tiene que haber casos tan escandalosos como los de esta señora de Abril, esta señora regiomontana, a la que el marido es el presunto asesino con un bat, y sale un juez o jueces y magistrados que lo liberan invocando interpretaciones de la ley ridículas y absurdas. Pero si no es un caso tan escandaloso, tú padeces en el sistema judicial de la Ciudad de México todo tipo de abusos, porque, y lo voy a demostrar porque lo he padecido con un juez de la Ciudad de México y un magistrado de la Ciudad de México que sistemáticamente han demostrado estar al servicio del exgobernador Humberto Moreira, que me tiene demandado por 10 millones de pesos. Y lo hacen de manera sistemática y deliberada, y no importa que uno lo demuestre y lo llame la atención de las autoridades, porque es parte de la norma. Se supone que quienes somos víctimas, y vamos, yo no me comparo con la víctima de un homicidio, pero es tan generalizada el abuso al que uno está sometido en el sistema judicial mexicano, que bueno, constatas pues, sí, que tengan paciencia los que puedan comprar jueces o magistrados en la Ciudad de México. Quienes no podemos, no tenemos ningún motivo para estar tranquilos y satisfechos con esta justicia prostituida. Es que hay muchos huecos en la justicia mexicana, muchos huecos en la propia ley, en la aplicación de la ley, en la cuestión del debido proceso, cuando el debido proceso debe de traducirse en inocencia o simplemente reponer el procedimiento, porque ha habido muchos casos de decir, se alteró el debido proceso, no se le puede declarar culpable. Estoy de acuerdo, que se reponga el procedimiento, no que se deje libre ya definitivamente a quien está inculpado y donde a veces hay pruebas de culpabilidad. Entonces falta mucho por... Vale la pena que le eche un vistazo, usted que nos ve en su casa, el estudio de Impunidad Cero es aterrador. Volvemos. Bueno, y la semana pasada la vacante que había para la Suprema Corte de Justicia ya fue ocupada, ya se decidió finalmente por parte del Senado. Quedó Margarita Ríos Farjat, que se ocupaba del SAT. Ahí estaba hasta ahora en este gobierno y quedó fuera, bueno, las otras dos de la terna que se presentó. Habíamos comentado aquí que... Ana Laura Magaloni. Ana Laura Magaloni, sí, me confundo con su hermana. Ana Laura Magaloni, habíamos dicho, pues una persona muy brillante, muy metida en el tema, con muchísimo conocimiento de la cuestión constitucionalista y, para quienes la conocemos, digamos, es un ejemplo de verticalidad, un ejemplo, digamos, de autonomía y de independencia, que en caso de ser nombrada ella, se podrá mantener la idea de que puede haber todavía la autonomía, en su caso, frente al Ejecutivo. Esa es la apreciación que muchísimas personas expresaron de diferentes maneras. Pero aquí decíamos, por lo mismo, sus probabilidades van a ser muy pocas. Desafortunadamente creo que eso es lo que ocurrió. Es decir, pues no parece que se esté buscando precisamente la autonomía. Parte de la crítica que se ha hecho a lo largo de los nombramientos en ese tipo de instituciones, de la Suprema Corte, pero también de la Judicatura, en fin, en los órganos de control, siempre son nombrados gente bastante cercana al presidente, gente que el mismo presidente de pronto dice su perfil para que sean nombrados esas personas, que lo que puede traducirse en ello en la medida en que se vayan ocupando los demás cargos por esa vía, aunque sea legal, que ahora hay que decirlo, por lo menos el procedimiento legal se cumplió cabalmente, a diferencia de lo que ocurrió en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde claramente se violó la Constitución y algunas de las leyes
aplicables. Ahora no, pero sí salió el perfil que todo el mundo decía, realmente la favorita es de López Obrador, es Margarita Ríos Farjat. Ella quedó, y entonces vamos a ver, porque quiero agregar una cosa más antes de continuar, vamos a ver realmente si sus posiciones van a mostrar o no autonomía. ¿Por qué? Porque ya tiene en la Suprema Corte 4 de los 11 ministros que están cercanos a López Obrador, 3 de ellos ya fueron nombrados directamente, y está el presidente de la Suprema Corte que es afín, y con eso puedes echar abajo, ¿cómo se llaman?, actos de inconstitucionalidad y diferentes litigios de constitución, controversias constitucionales. Si 4 de los 11 dicen no procede, no procede. Bueno, y yo no estoy seguro que se tenga que contabilizar al presidente de la Suprema Corte como afín al presidente de la República. Hay muestras, varias ya. Digamos, hay Señales. consonancia en algunos puntos, pero hay 3 que claramente han salido de la oficina del presidente, algunos con más escándalos, otros, en este caso, como tú dices, salió mucho mejor. ¿Por qué? Porque era el criterio, tenía la idoneidad, o sea, nadie discutió si debía o no debía, como fue el caso, efectivamente, de la señora Piedra. La votación en el Senado salió limpia y finalmente, bueno, pues ha sido electa. Sale directamente del Ejecutivo, como también se dijo en muchas mesas, en esta se comentó, era muy poco probable que un presidente expusiera a la titular del SAT a que le dijeran los senadores, ¿sabe qué? Sucumbimos ante los encantos intelectuales de Ana Laura Magaloni, que ciertamente los tiene, e hizo una presentación espléndida y le decimos a la titular del SAT que se vaya. No, yo creo que entró dentro de una lógica de Estado y no tengo mayor queja, ¿no? Es cercano al presidente. Sí, hay que ver si la integración de los otros órganos sigue esta misma lógica. En todo caso, es mucho mejor que la que tuvimos con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La pregunta que me queda ahora es ¿quién sustituye a Ríos Farjat? O sea, el gran asunto es ahora en el SAT, que es un arma fundamental. O sea, tener la UIF y tener el SAT, amén de tener, pero no estamos hablando de ese tema hoy, los órganos de inteligencia son capacidades de gobierno enormes. Y yo haría votos porque tuviéramos un técnico por encima de cualquier sospecha. O sea, que la persona que se vaya a encargar del SAT no despierte absolutamente ninguna sospecha, porque en el gobierno anterior ocurrió, por ejemplo, nos lo contó nuestra compañera María Amparo Casar, que casualmente les empezaron a llover auditorías a quienes tenían una posición crítica con el gobierno de Peña Nieto. Utilizar el recurso del SAT como una estrategia política puede ser tremendamente riesgoso. Así es que atentos estaremos también a quien nombran al frente del SAT. Este tema se liga directamente con el anterior, con el de la impunidad, porque en los órganos de justicia uno espera que prive la autonomía absoluta entre las partes, que sean seres capaces de sobreponerse a sus filias y a sus fobias, a sus amores y a sus rencores, para hacer que impere la justicia sobre tal o cual caso. Y uno de los aspectos más nocivos para que esto se dé, para que esta justicia se dé, es que prevalezcan las cuotas para los cuates. Y eso durante muchos años lo hemos criticado fuera y aquí en este programa. Esa ha sido una constante de estar diciendo lo que hizo Calderón aquí con Eduardo Medina Mora, por ejemplo, o Enrique Peña Nieto, no, más bien con otros, no con Eduardo Medina Mora. Eduardo Medina Mora estuvo con Calderón y luego pasó, lo hicieron ministro con Peña Nieto. Es ahí donde creo que una franja muy generosa de Morena está perdiendo la perspectiva histórica, se les está olvidando. Y pongo un ejemplo muy claro que tú, creo, mencionaste en la FIL, en tu presentación, a la que va a hacer alusión en el siguiente bloque. ¿Cómo se explica que un personaje como Arturo Velasco, del Verde Ecologista, Arturo Escobar, perdón, haya sido expedientado por la UIF de Santiago Nieto, que entonces estaba con Peña Nieto, y en el gobierno de la Cuarta Transformación haya sufrido una operación una metamorfosis y que lo haga estar entre los consentidos
de los legisladores que están articulando. Y Velasco, el de Chiapas, también. Y Velasco también es del Chiapas, pero vamos, Arturo Escobar fue expedientado por Santiago Nieto, que ahora no dice nada al respecto. Que cayó como subsecretario, fugaz subsecretario, ¿sí? Sí, hemos visto varios casos de esos. Quizá veamos otros casos en donde quien estaba apuntado y señalizado, pues por corrupción o por privilegios, en fin, de repente cruza la línea, se acerca a Morena y queda purificado. No es la primera vez que lo hemos visto. Aún antes de que iniciara este gobierno, muchas personas que habían sido calificadas de corruptos por el propio López Obrador, cuando se le acercaban, y así lo dijo él, se le perdona a la gente que viene del PRI, se le perdona cuando se acerca a Morena, a nosotros. Entonces quizá vamos a seguir viendo eso. Pero yo quisiera destacar también otro aspecto de este nombramiento que ya se nos ha olvidado. Tú mencionabas a Medina Mora. Hay que recordar que Medina Mora renuncia aparentemente por presiones, efectivamente, de que le encontraron ahí, tenía cola que le pisaran, le encuentran cosas, lo presionan, le bloquean sus cuentas y él renuncia, ¿sí? Y luego le desbloquean sus cuentas aparentemente. Y la duda que quedó, que quiero retomar porque se nos va olvidando entre tantas cosas que van sucediendo, es, ¿no habrá sido un intercambio? Es decir, salte de la corte para ocuparla nosotros con alguien nuestro, como ya ocurrió, y dejamos las cosas en paz. Si eso es así, no sabemos todavía porque no sabemos qué va a venir hacia futuro, pues es el uso político de la justicia otra vez, algo de lo que... Y la impunidad. Y de la impunidad, algo que caracterizaba al régimen priista y que se supone que era parte de lo que iba a cambiar. Claro, estamos viendo, porque si más adelante resulta que sí se investigó a fondo y si habían elementos de corrupción por parte de Medina Mora, como hay muchos indicios, yo no puedo declararlo culpable, entonces se continuará con esa investigación. Pero si de veras ya quedó ahí parada, pues estamos más o menos ante algo muy parecido a lo que había. Oye, y los equilibrios de poder, porque el Senado se cayó cuando salió Medina Mora. No dijeron, oiga, ¿y por qué está renunciando? Dijeron, está bien, si renuncia, que se vaya. En este caso votaron, salvo el PAN, que votó por Magaloni, el resto votaron por Ríos Farjat. Es decir, se integró efectivamente una ministra. No sé si ocurre eso, ciertamente estamos ante una situación muy delicada, porque finalmente solo por una causa grave puede salir un ministro, ¿no? Tendría efectivamente que acreditarse. Yo no estoy tan seguro que el presidente tenga control de la Suprema Corte. Yo creo que buena parte de los ministros tienen, digamos, incentivos también para manejar una autonomía, a pesar de que tengan un origen, una cierta dependencia del Ejecutivo, irse, digamos, legitimando en su acción, porque van a estar ahí por mucho tiempo. Y yo creo que jugar con la Corte, o sea, puedes tener un gobierno muy popular, pero si las autonomías empiezan a lesionar, sí puedes tener un problema muy serio. Déjenme traer a colación una que hoy es motivo de alegría. Tenemos la inflación en 2,97. Nunca en la historia reciente de este país habíamos tenido una inflación así. Y esto es disciplina del gobierno, sí, pero también autonomía del Banco Central. O sea, cuando tú tienes órganos autónomos, a la larga, aunque la tentación política es colonizar, a la larga una república y una gestión presidencial salen ganando. Bueno, órganos autónomos con capacidad técnica. Exacto. ¿Por qué vamos? Tú puedes tener autonomía, pero si lo que están son gentes leales solamente, que ese sea su único atributo, no nos sirve. Estoy de acuerdo contigo. Totalmente de nada. Totalmente. Y vamos, habrá que esperar. Yo no me pronuncié en contra del procedimiento para elegir a Rosario Piedra Ibarra. Ya la eligieron y me pregunto, ¿y dónde está sobre los grandes problemas que estamos viendo en derechos humanos? Vamos, ¿cuáles son los pronunciamientos que están saliendo sobre los Levarón? Más allá de las condenas y de que lo sentimos, o los migrantes, ¿irá a decir algo sobre la situación de los migrantes entregados al crimen organizado en la frontera norte, en la frontera sur y en las carreteras? ¿O guardará silencio? Porque esa es la prueba de la autonomía. La capacidad de salir a decirle a quien te puso a decir, pues sabes, yo no te respondo a ti, sino a los intereses generales y a la sociedad, porque esa es mi función. Sí. Y por eso vamos a ver en todo caso también, ¿no?, cómo estos ministros, que ya fueron nombrados, digamos, por recomendación del presidente, cómo se comportan. Igual y alguno de ellos o varios muestran autonomía, es cierto. Pero decías tú, la Corte no está subordinada. No, pero 4 ya
3 fueron ya nombrados, vamos a ver, yo repetía, con 4 pueden echar abajo acciones de inconstitucionalidad. Pero ya lo veremos, nos vamos al último segmento. Bueno, y terminó la FIL de Guadalajara, nuevamente fue un éxito, además de, por supuesto, todos los elementos literarios, ensayísticos y culturales, pusieron a prueba un mecanismo que me gustó mucho, para mí pues muy civilizatorio. Se puso la 4T a debate y invitaron a distintos funcionarios de la administración. Me tocó moderar el de corrupción, por cierto no fue Irmeréndira Sandoval, la extrañamos, pero bueno, se discutió la política anticorrupción del presidente y me tocó participar en el panel al que acudió, ahí sí, el vocero del presidente. Y la discusión era: ¿ha sido o no eficaz la comunicación presidencial? Jesús Ramírez Cuevas, con muy buena disposición, platicó con algunos periodistas, uno de ellos un servidor, y bueno, pues defendió la idea de que las mañaneras son un mecanismo no solo de inédito, lo cual es, por supuesto, algo que no es discutible, claramente lo es, que es un mecanismo muy innovador en términos de la relación del presidente con distintos actores, que es un mecanismo de rendición de cuentas, ahí yo empiezo a dudar, y cuarto, que es un mecanismo en el cual no solamente se informa, sino que el presidente, no se informa a los periodistas, sino que el presidente directamente le habla al pueblo. Porque una de las cuestiones que le planteo es: oye, ¿tiene sentido que en el empleo cotidiano del presidente, del tiempo, dedique 2 horas a una mañanera? Digo, este programa dura 1 hora, que nos dijeran que tiene que durar 2 horas para atender todos los días de nuestra vida el tema del primer plano. Estoy seguro que algunos de nosotros diríamos: oiga, sí se hace pesado. Bueno, si efectivamente es la manera más eficaz de que un jefe de Estado se comunique con la gente a través de las mañaneras, que siguen teniendo, dice Jesús Ramírez Cuevas, una alta aceptación, es decir, que siguen, digamos, en términos de rating, en términos de seguimiento, siendo muy populares. Yo tengo la impresión de que la mañanera en su, digamos, formato más amplio, esto de que el presidente atiende casi cualquier pregunta, incluida si le gustan las lechugas o las coles, que uno dice: ¿qué tiene que ver eso con el debate nacional? Se han agotado, que probablemente el año próximo tengamos mañaneras mucho más precisas con un tema de saque y bueno, pues que se aborden esos asuntos y no a ver qué se le ocurre preguntar a cualquier persona. Se discutió mucho, aquí dejo mi intervención, se discutió mucho por parte de Salvador Camarena, sí, que no son necesariamente representativos los que preguntan, lo cual creo que es un punto a discutir. En fin, ¿cómo lo ven? Bueno, hay cifras, un ejercicio de Luis Estrada que se ha convertido en un Referente. en el referente en las mañaneras, es el mañanerólogo. Sí lo es, sí lo Por es. excelencia. Vamos, que suelta cifras y te puede decir, por ejemplo, en su último informe, que el término o el concepto que más utiliza es el de la corrupción. Corrupción, sí. Que lo ha mencionado 2.400 y tantas veces y luego se baja hasta el siguiente es 1.000 menciones menos. Yo confieso que he elaborado un método para convertirlas en un instrumento útil. Me voy a la versión estenográfica y con base en los temas que ya sé que trataron, la reviso esa sección para ver cómo se abordó, quién la abordó, de qué manera. Bueno, ya sabemos quién la abordó, el presidente, pero también algunos otros funcionarios. Y a partir de ahí, y dependiendo del intercambio que hubiera habido, pues irse a esa parte que siempre encuentras en YouTube o aquí o allá para darte una idea. Porque eso, dedicarle 2 horas diarias de tu vida a ver las mañaneras, bueno, lo he hecho sí al principio y luego algunas veces, pero no lo considero de utilidad porque hay bastante paja, digamos, reiteraciones, repeticiones, pero luego de repente vienen joyas En medio, sí. que son muy útiles para entender lo que está pensando. Digamos, hubo una frase a raíz de Culiacán que la ha reiterado una y otra vez, pero primero en las mañaneras: la estrategia de seguridad no se va a mover. Ahí ya tienes una definición de fondo que te permite decir, bueno, a partir de esa negativa que sigue, si ya no se va a cambiar, si ya no va a haber modificaciones de parte del presidente, bueno, ¿cómo vamos a analizar la estrategia? Pongo ese ejemplo, pero habría muchísimos más. Sí, el formato podría cambiar, a lo mejor podría adaptarse.
como sugieres, de una manera o tal, con temas específicos, a lo mejor menos tiempo. Hay quien ha sugerido que una vez a la semana bastaría, en un formato más amplio. En fin, pero en lo que sí estoy de acuerdo, en lo que te dijo Jesús Ramírez, es decir, le está hablando al pueblo. No es que esté de acuerdo en que se haga así, no estoy de acuerdo. Es eso lo que hace él, efectivamente, en las mañaneras, y yo diría que en los demás mítines, y casi siempre cuando se está dirigiendo al público en general, está dirigiéndose al gran público, al pueblo, como dice él, al pueblo. Y por eso mismo, de pronto, el mensaje y su discurso es, por un lado, muy simple y muy sencillo, y muchos dirían muy rudimentario, precisamente para que haya una comprensión amplia. Y por otro lado, lo que yo veo de problema en eso, que es decir, bueno, claro, un presidente, un jefe de Estado tiene que estarse comunicando también con los sectores más amplios, que son sus bases de apoyo, pero también representan, digamos, a la mayoría de un país, de la ciudadanía. El problema que yo veo en todo caso es que no le responda a otros grupos que específicamente, es decir, los expertos, los críticos en distintos temas, que le hacen cuestionamientos sobre las relaciones causales de las políticas que él aplica. Y entonces las críticas son, usted quiere mejorar, digamos, la situación de los pobres, quiere reducir la distancia social, pero a través de sus programas no funciona por tal y cual razón. Y lo dicen como, digamos, una crítica fundamentada en razones que puede ser rebatida y que tendría que ser rebatida. Casi no se dirige a esos sectores. Ahí la respuesta que tiene sistemática es la descalificación. Ustedes no quieren que consigamos esos objetivos en los distintos temas, energéticos, en temas económicos, comerciales, etcétera, ambientales. Ustedes son conservadores, ustedes lo que quieren es que el país se hunda, no les vamos a dar gusto. Bueno, sería bueno que le hablara al público, al gran público como lo hace, pero también en algunos espacios, en algunos momentos, que respondiera a sus críticos, a los grupos específicos que le hacen cuestionamientos, con argumentos racionales del mismo tipo, es decir, como se está planteando el debate. Es ahí donde yo veo una fuerte deficiencia en la comunicación, que no le preocupa mientras mantenga, digamos, su popularidad de 70%. Dos comentarios muy rápidos. Uno, que con todas esas deficiencias yo lo prefiero a lo que tuvimos con Peña Nieto, que dio, creo, 2 conferencias de prensa durante Malísimas. 6 años y que solo se expuso 2 veces, una en la FIL de Guadalajara, cuando le preguntaron los 3 libros que lo habían influido en su vida, hizo el ridículo, y la entrevista con Jorge Ramos. Ese sería un comentario. Y sobre lo otro, lo paradójico de la 4T es que mientras el jefe del Ejecutivo habla 2 horas diarias y a veces dice lanza línea, luego hablas con funcionarios de nivel inmediatamente inferior y bueno, tienen otro punto de vista e implementan políticas a veces muy alejadas de lo que dice el presidente. Yo no sé si se da cuenta o no, pero hay una disociación en algunos temas del discurso y la política. Yo creo que hay que, digamos, ponernos brevemente de acuerdo en un punto. Si es un acto en donde el presidente le habla al pueblo, pues puede ser interpretado como un acto de propaganda o de campaña electoral. No sé, ahora que vengan las vedas electorales y van a decir, oiga, restríngase a informar sobre los asuntos del gobierno y no en hacer propaganda, porque el propio Luis Estrada pues lo mide, ¿no? Buena parte de las últimas son pura ideología, las últimas conferencias, pura ideología y respuestas genéricas. Después, si el presidente está, digamos, obligado a rendir información cuando se le pide, le preguntan, por ejemplo, ¿y quién le está pidiendo volver a la sangre? Y el presidente dice, los conservadores. No, presidente, díganos quién específicamente le ha venido pidiendo tal o cual cosa. O lo que hablamos hace ratito de Trump, es decir, no cuestiones generales, sino precisiones claras, que es lo que esperarías en una conferencia de prensa con periodistas profesionales. Después también se planteó ahí en la FIL algo que me resultó intrigante y yo se los consulto rápidamente. ¿Debe o no ir un periodista a debatir con el presidente? Yo le decía a Jesús, ¿y yo por qué voy a ir a debatir con el presidente? El presidente es el jefe del Estado, es la encarnación de la unidad nacional y mi papel, si fuese a la mañanera, es preguntarle algo, pero no creo, yo debato con Crespo, con Aguayo, con quienes son, digamos, mis colegas en un programa de opinión, pero no creo que las mañaneras sean para que los periodistas vayan a polemizar con el presidente. Y le dije a Jesús con mucho cariño, le digo, pues el presidente extraña a la oposición,
O sea, si no tiene oposición con quien pelearse, yo no creo que los periodistas seamos quienes para ir a debatir con él. Analizamos críticamente sus políticas, pero no creo que las mañaneras sean un ejemplo para que los periodistas nos vayamos a lucir a costa del presidente, como para el gusto de muchos lo hizo Jorge Ramos. Sí, así es. Por eso digo, está bien que se dirija al pueblo, lo tienen que hacer los presidentes, son jefes de Estado, representan a todos los ciudadanos, no unos cuantos. Pero ¿dónde están los espacios donde pueda responder? En los mismos términos en que se le plantean los cuestionamientos, no las mañaneras en términos de las preguntas que les hacen, sino decir, en otro espacio, en todo caso, si no son las mañaneras, decir, miren, se me critica la política poblacional tal y tal y tal, la ambiental tal y tal, no, sí vamos bien por esto y esto y esto y esto. Sin las descalificaciones típicas de decir ustedes son conservadores, son golpistas, lo que pasa es que quieran que se hunda el país. Y no hay respuesta específica a los cuestionamientos que se le hacen muy puntuales en muy distintos temas. Pues nos vamos, hoy es el último programa del año. Feliz Navidad, gracias por vernos y nos vemos el año próximo aquí.